Tal, queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio del proyecto de psicología para neurólogos. Este texto ya hemos llegado a la segunda parte. Hemos avanzado ya la gran mayoría del texto. La primera parte es la parte más extensa. La segunda y la tercera parte no lo son tanto y de hecho podremos también darnos cuenta de ¿cómo decirlo? Voy a cerrarle la ventana, me distrae un poquito la música del vecino. Mm, Ahí está, listo. Eh, ah, Podemos observar a partir de la eh, segunda parte, o la estructura de la segunda parte del proyecto de psicología, acerca de la historia de lo que conocemos hoy como el área de la medicina y por lo tanto de la psiquiatría y luego la psicología que estudia la enfermedad mental. A eso se refiere esta palabra que estoy subrayando en el texto. Sí estoy compartiendo el texto, sí. Psicopatología, segunda parte del proyecto de psicología para neurólogos. Les voy a mostrar también cómo aparece en la edición estándar, la Standard Edition, traducción por James Strachey. Ajá. Como pueden ver, tienen un pequeño párrafo introductorio. Ajá. Dice el doctor Sigmund Freud, esto se escribió el 25 de septiembre de 1985, 1895. Inten- Intento, así está escrito, primera parte de este proyecto contiene todo lo que pude deducir, a cierto modo, a priori, no recuerdo qué es esto, pero ahorita lo vemos, de su hipótesis básica, remodelándolo, está mal redactado, me parece y corrigiéndolo de acuerdo con unas pocas experiencias objetivas. En esta segunda parte procuro determinar con mayor precisión este sistema erigido, es decir, levantado, sobre dicha hipótesis básica. Oh, un segundo, tengo que contestar una llamada. Una disculpa, queridas, queridos, y estoy esperando un paquete de Amazon. Pensé que era eso, pero me hubieran mandado también un mensaje y viendo mi WhatsApp no tengo nada nuevo. Pero entonces estábamos leyendo este párrafo introductorio. En esta segunda parte procuro determinar con mayor precisión este sistema erigido sobre dicha hipótesis básica, recurriendo para ello al análisis de ciertos procesos patológicos. En una tercera parte intentaré estructurar fundándome en las dos anteriores las características del suceder psíquico normal, lo que Freud pensaba, teorizaba era, digámoslo, como una persona normal, ajá, una persona que no era neurótica, que es aquí donde vamos a aterrizar, no en una enfermedad mental actual, al menos no de acuerdo a los manuales diagnósticos que usa la moderna psiquiatría, psicología. Por ejemplo, la clasificación internacional de las enfermedades emitida por la Organización Mundial de la Salud, tampoco el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales por la Asociación Psiquiátrica Americana. Ninguno de esos dos son tomados en cuenta. Estamos hablando de que este texto fue escrito muchos años antes de que estos dos manuales siquiera aparecieran. Ajá. De hecho, cuando el doctor Freud muere, todavía no existía la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto no existía la Organización Mundial de la Salud. Ajá. No había ninguna clasificación internacional de las enfermedades, pero sí la medicina hablaba de neurosis. Ajá. Entonces, queridas, queridos, vamos a ver cómo presenta el traductor de la Standard Edition este texto. La primera parte de este proyecto contenía lo que en cierto modo se podía deducir a priori. Ah, es verdad, vemos que es a priori. De los supuestos fundamentales. Nota número uno, ahorita la vemos. Modelado y corregido según diversas experiencias fácticas.
Esta segunda parte procura colegir desde el análisis de procesos patológicos algunas especificaciones ulteriores del sistema levantado o erigido sobre dichos supuestos fundamentales. Una tercera parte habrá de tratar de edificar, partiendo de las dos precedentes, los caracteres del decurso psíquico normal. Ahora, sobre esta supuestos fundamentales, vamos a ver nota uno. Aquí y cuatro líneas más abajo, esta palabra aparece en plural en el original. Esta nota es por James Strachey, nos está describiendo el texto que el doctor Freud escribió directamente, ajá, con puño y letra. Ujú. A ver, es esto lo que quería revisar, que es a priori. Vámonos a Google, acá tengo mi navegador, un segundito. Vamos a una nueva pestaña. Vamos a poner a priori significado. Les comparto la... Ahí está. Significado de a priori, antes de examinar el asunto de qué se trata. Eh, Descendiendo de la causa al efecto o de la esencia de una cosa a sus propiedades. Esto no lo entiendo, locución adjetiva. A ver, vamos a regresar al texto. Mm, Aquí está, a ver. En cierto modo, a priori, se entiende que a partir justamente de su experiencia en la neurología con los microscopios de su época, el doctor Freud construye una hipótesis, digamos, de la mente humana a partir de esta experiencia y según también lo recuerdo, lo que va diciendo en los primeros capítulos de la parte número uno del proyecto, conforme a cierta experiencia en su trato con pacientes neuróticos, histéricos y neuróticos obsesivos. Ajá. Sin más, ahora sí, vamos a comenzar eh, la el primer apartado, que no es mucho, como podrán ver, son 2 páginas y media, pero que nos dará ya algún trabajo para acercarnos a la compulsión histérica. Ajá. A mí me llama la atención de entrada que la compulsión se asocie en este texto con la histeria. De acuerdo, digamos, con mi lectura de la obra de Sigmund Freud, de acuerdo con mi experiencia también clínica, la compulsión es más fácil observarla en la neurosis obsesiva, compulsión a pensar. Ajá. Eh, Esto lo podemos notar en la psicopatología moderna con los pensamientos intrusivos. Es que yo no quiero pensar eso, pero pum. Yo no quiero pensar en él o en ella y ya estoy pensando en él o en ella. Ajá. Y por supuesto, hablando de compulsión, ya sea histérica o obsesiva, estamos hablando de algo que se impone al sujeto. Estamos hablando de algo que las personas no pueden, ¿cómo decir? Mediar, no pueden controlar, ya sea un acto o un pensamiento. Ajá. Hablando de la compulsión histérica, efectivamente ahorita empiezo a recordar poco a poco ciertos eventos, tanto en mi clínica como en la lectura de Sigmund Freud, en los cuales las personas, por ejemplo, un caso de Freud, el primero que me viene a la mente, una mujer que adquiere una tos nerviosa cuando quiere dejar a su niño dormir, le ha costado mucho trabajo ponerlo a dormir, quiere salir del cuarto sin hacer ningún ruido y de repente y empieza a toser y ya no puede dejar de toser por 2 años. Ajá. Imagínense algo así. Obviamente, la tos la lleva al médico, el médico la revisa, su garganta está perfectamente bien, no hay nada físicamente. Ajá. De ahí, esta paciente llega con el doctor Sigmund Freud, no porque él la haya diagnosticado con una tos histérica, con una tos nerviosa, sino porque el otro médico la diagnosticó con tos nerviosa. Ajá. Pero esto hablando, por supuesto,
de los casos, historiales clínicos clásicos. Ajá. Hablamos también, por ejemplo, en la psicopatología moderna, de la, ¿cómo se llama? Anorexia y bulimia, por ejemplo. Es que no puedo comer. No puedo. Y si como, aunque yo no quiera, aunque yo tenga la necesidad, aunque yo tenga hambre, vomito, por ejemplo, ¿no? Otra de la compulsión, y yo creo que sí se puede denominar histérica, son las llamadas adicciones al año 2025. Ajá. Esto lo he dicho una y otra vez. Trabajé bastante tiempo, casi 10 años, en atención a pacientes con adicciones en la Ciudad de México. eh, y la población de adictos es una población con la que hay que trabajar con mucho cuidado. Ajá. No porque, bueno, a veces sí son peligrosos físicamente, pero su peligro también reside en que son encantadores. Son sumamente seductores, no necesariamente desde el lado, sexual, coital, homosexual, no, sino en el aspecto de que saben conducirte a ti como profesional. Ajá. Y entonces que un paciente tenga el poder sobre el tratamiento, no hay tratamiento. Ajá. El tratamiento, y esto lo vi mucho con compañeras que se dedicaban a la atención de pacientes adictos, las compañeras, principalmente del lado de la psicología, no tanto del lado del psicoanálisis. De hecho, no conozco psicoanalistas que se hayan dedicado a eso, pero compañeras psicólogas que trataban con pacientes adictos, solían enamorarse de ellos. Y por supuesto, no pocas terminaron con embarazos no deseados, no pocas terminaron, por supuesto, solas, porque ellos no se van a quedar. Ellos prometen el sol, la luna y las estrellas y saben hablar de manera impecable, saben seducir, saben engañar, mentir. Y por supuesto, ya al momento de que ellas se dan cuenta que han formado parte, digámoslo así, de una compulsión, de una necesidad de seducción por parte de ellos, es demasiado tarde. Ni modo, es la vida. Y por supuesto, eh, ya llegando al texto de Sigmund Freud, estamos hablando de un texto pre-psicoanalítico, un texto que seguramente fue escrito más o menos al mismo tiempo cuando Sigmund Freud escribía para su amigo Wilhelm Fliess: Mis histéricas me han engañado. Ajá. Poco tiempo después de este texto que vamos a abordar, Sigmund Freud abandona lo que históricamente se denomina la teoría de la seducción para entrar directamente al psicoanálisis. Ajá. Teoría de la seducción quiere decir, por ponerles un ejemplo tomado también de la práctica de las compañeras que atendían a pacientes adictos, es que pobrecito, nadie lo comprende, es que su mamá abusó de él de chiquito. Pero ¿cómo abusó? No sé, no me preguntes, ni él sabe. Ajá. Yo solo sé que está muy enojado con ella. Ajá. O algunos dicen es que sí, mi mamá me violó, o mi papá me violó, o mi hermana, o mi hermano, o mi abuelo, mi abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Teoría de la seducción. Ajá. Quiere decir, eh, la neurosis se adquiere única y exclusivamente a través de un abuso sexual que vivió la persona durante la infancia. Falso. Ajá. No es, digamos, una cuestión de que el abuso sexual no ocurra, pero es, no hablando tanto legalmente, sino hablando en cuestión educativa, en cuestión familiar, eh, un, un límite es vivido por los niños como, digámoslo así, un crimen. Voy a poner un ejemplo y todavía no entramos al texto. Un niño, una niña, puede tener la necesidad de saber a qué sabe una moneda. Ajá. Y de manera infantil, de manera inocente, él o ella se introduce en una moneda,
dinero a la boca y empiezan como si fuera un dulce. Ajá. Por supuesto que no es algo higiénico, no es algo que como padres deberíamos permitir, cuidadores, como ustedes gusten, pero al momento de sacarle la moneda de la boca al niño o a la niña, lo van a sentir como un abuso. No necesariamente sexual. Ahí vamos poco a poco. Ajá. Ya llegaremos al asunto del abuso sexual, pero marcar límites a los niños no suele ser una tarea fácil. ¿Por qué? Porque para ellos su voluntad es ley. Les puse el ejemplo, pero cambiemos meter una moneda a la boca, meter piedras a la boca, comer caca, ajá, etcétera, 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 etcétera. La voluntad infantil para los niños es ley. Y como adultos, el marcarles límites, incluso de manera cariñosa, a ver, dame la moneda, dámela, no va a ser vivido como un acto de cuidado, no va a ser vivido como un acto de cariño. En el momento en el cual, otro ejemplo, ya no es la necesidad de meter algo a la boca, sino la necesidad de hacer daño a un niño, es decir, de un niño a otro niño a un animalito, destruir plantas. Ajá. Por supuesto, aun cuando nosotros les marquemos un límite, a ver, no le vas a pegar a tu hermano, no le vas a pegar a tu hermana. ¿Sí? Te quiero mucho, pero eso no. Eso va a ser justamente vivido por los niños como un acto violento, como un acto de abuso, ajá, no necesariamente sexual. Ahora, si ya nos acercamos a la concepción de sexualidad de acuerdo al psicoanálisis, podemos encontrar justo como la clasificación legal no solo de México, sino del mundo, se queda corta. Recuerden esto, queridas, queridos, los niños en su contacto con el mundo van adquiriendo un deseo de hacer cosas. Hablamos ya de compulsión cuando las cosas que las personas hacen o piensan van más allá de su voluntad, no la pueden detener. Ajá. Y justamente ahorita les estoy dando un contexto mucho más amplio. Antes de entrar al texto, esta compulsión que, por ejemplo, en la población de adictos es, yo no quería, pero comencé a fumar y no paré de fumar y pasé del tabaco a la marihuana y de la marihuana a la piedra y de la piedra ya no supe de mí. Y le estoy hablando, doctor, de 2 días. Ajá. Sí, sí, digo, así es como lo presentan. Ajá. Y por supuesto, hablando ya de una psicopatología moderna, recuerden esto, queridas, queridos, de acuerdo a las clasificaciones actuales, no existe ya la neurosis, es simplemente una cuestión política, esa no existencia, entre comillas. Ajá. Esta este cuadro clínico, la histeria, es actual, es presente. Simplemente por cuestiones políticas no aparece en los manuales diagnósticos, pero ahí está, incluso en ustedes, queridas, queridos, hablando de cigarro, hablando de determinadas comidas. Estoy comiendo mucho azúcar. No lo quiero parar. No quiero detener mi consumo de azúcar. Oye, pero ya te han hablado que tienes prediabetes, debes cuidar tu salud. De ver como para quién. Ajá. Y hablando, por ejemplo, también de una batalla que no es fácil de terminar por parte de los médicos, por parte de la medicina. Por un lado están las recomendaciones médicas, por otro lado está la voluntad humana. Ajá. Y por otro lado también está la voluntad de las familias. Y hay veces que las cosas que la gente hace o piensa, efectivamente ellos o ellas no las quieren hacer o pensar. Pero hay veces que este deseo que se levanta contra el deseo propio viene de la familia, no necesariamente del sujeto. Ajá. Y también es importante como la misma noción, la misma idea
de salud mental puede generar estos actos de compulsión. Es que estoy pensando demasiado en que tengo que ir al baño. Oye, pero pues ve, es normal que vayas al baño, sí, pero es que como lo estoy pensando, tengo ansiedad de que sea realmente un pensamiento intrusivo. No, por favor, ve al baño. Dice el texto, ahora sí. Comenzaré, dice Freud, por ocuparme de algunos fenómenos que se encuentran en la histeria, sin ser necesariamente privativos de la misma. Esto, vamos a ver cómo dice la Standard Edition. A ver, un segundito. A ver. Empiezo por cosas que se encuentran en la histeria sin que por fuerza hayan de ser exclusivas de ella, de la histeria. Ajá. Ok. A quien quiera que haya observado esta enfermedad, le habrá llamado ante todo la atención el hecho de que los casos de histeria se encuentran sometidos a una compulsión ejercida por ideas hiperintensas. Nota 177 de la traducción de López Ballesteros. Ideas, representaciones o pensamientos hiperintensos o sobrevalorados. Su definición y denominación fueron precisadas por Freud en 1905, más o menos 10 años después de este texto, en la Historia Clínica de Dora, cuyo material data de 1900. Ok. En el citado pasaje se hallan denominaciones como ideas prepotentes, ideas reforzadas o preponderantes, que no pertenecen a la terminología psiquiátrica castellana. Ajá, nota de Luis López Ballesteros. Ahora, antes de continuar, vamos a ver, es esto, ajá, lo que acabamos de leer, que ya les venía yo avisando. Aquí me llama la atención, mm, compulsión ejercida por ideas. Yo pensé que iba a empezar por los actos, ajá. Pero así empieza el doctor Freud. Todo observador, dice la Standard Edition, de la histeria nota, en primer lugar, que las histerias están sometidas a una compulsión que es ejercida por unas representaciones hiperintensas. Recuerden, esta palabra, queridas, queridos, es una palabra básicamente que estructura toda la obra de Sigmund Freud. Representación en la Standard Edition, en estos libritos de aquí. Uy, no se ve. Bueno, ahí está. Quiere decir idea, pensamiento, fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Hiperintensas, del alemán, eso. No quiero pronunciarlo. A ver, la misma palabra es usada por Freud en un contexto análogo en el historial clínico de Dora. Miren, ya nos había dicho Luis López Ballesteros. Por supuesto, ya tenemos estudiado el historial clínico de Dora. Tengo que revisarlo para ver si eh, ya en aquellos tiempos sabía yo compartir la pantalla como la están viendo o no, porque ahorita estoy haciendo este trabajo así, porque cuando yo leí por primera vez el proyecto de psicología no sabía compartir pantallas. Ajá. Dice el texto. Así, por ejemplo, una idea puede surgir en la conciencia con una frecuencia particular, sin que lo justifique el curso de los hechos. O bien, puede ocurrir que la activación de esta neurona sea acompañada por consecuencias psíquicas incomprensibles. Aquí una observación. Fíjense, idea, neurona. Ajá. Esto no puede sostenerse después. También recordemos, este texto, el doctor Freud no quería compartirlo con el público. Ajá. Este texto nace de la comunicación particular, de la comunicación personal entre dos personas. No podemos sostener para el año 2025, y de hecho el mismo Freud abandonaría esa hipótesis después, que una neurona contenga una idea. Ajá. Más bien, podemos y debemos entender que las ideas surgen de la comunicación entre muchas neuronas y que, por ejemplo, si se llegara a dañar una neurona,
por cuestiones de alguna sustancia, por cuestiones de algún accidente cerebrovascular, por cuestiones de algún golpe severo hacia la cabeza. Ajá. La idea puede subsistir si se acompaña justamente de muchas neuronas. Ujú. Y esto quiere decir que, por ejemplo, una idea hiperintensa, una compulsión propiamente dicho, sean muchas neuronas trabajando, puede ser, es una hipótesis. Pero aquí, queridas, queridos, es donde podemos introducir poco a poco un avance del mismo doctor Freud. El principio de placer. Se mencionó un poquito en la primera parte del proyecto de psicología, un poquito. La propuesta del principio de placer, que yo recuerde, se hace por primera vez en la interpretación de los sueños. Ajá. Aquí simplemente hay energía, energía que quiere ser, digamos, actuada. Ajá. Hay energía que justamente puede ser sentida por la persona como exagerada. Lo explican así, lo dicen así, es que yo no sé por qué, pero me pasa esto. O yo no sé por qué, pero hago esto y no puedo evitarlo. Yo no sé por qué, pero pienso esto. Tengo miedo, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Dice el texto. La emergencia, es decir, la salida de la idea hiperintensa, tiene resultados que, por una parte, no pueden ser suprimidos y por la otra, no pueden ser comprendidos. Desencadenamiento de afectos, inervaciones motrices, tics, ajá, o parálisis, inhibiciones, justamente, a eso iba. Es que lo que podemos notar en la histeria es la influencia de lo psíquico en el cuerpo. Ajá. Y una situación que deja a la medicina completamente detenida. Una situación que no permite que la medicina alcance la salud. Y es así como poco a poco la obra del mismo doctor Freud se va separando de la ética médica, destacando la voluntad y destacando también algo que posteriormente podríamos asociar como el, el libre albedrío o el poder del ser humano frente a la salud. La salud no es del todo deseable en todos los casos. Ya posteriormente, interpretación de los sueños y escritos posteriores, hablaríamos de una ganancia de la enfermedad. Ajá. Y esto coloca al psicoanálisis en otra postura ética, diferente a la medicina, en la cual el único valor, el único objetivo posible, deseable, es la salud. Ajá. Ahí es donde Freud dice, no es tanto que el psicoanálisis sea superior a la medicina, sino que el mismo ser humano, la misma voluntad humana, puede colocar a la medicina muy al fondo de los intereses individuales y colectivos. Ajá. Ahorita vamos a avanzar. Bueno, terminamos este párrafo y nos vamos a la Standard Edition. El individuo no carece en modo alguno de endospección o insight. Endospección, mirada hacia interna, mirada hacia adentro, mirada, no, ¿cómo decirlo? Autoobservación, podríamos decirlo, en cuanto al extraño carácter de la situación en que se encuentra preso. Recuerden esto, queridas, queridos, no lo entiendo. Ajá. Es así como podemos nombrar una compulsión. Oh, y esto es también algo que estoy descubriendo ahorita. Yo no sé por qué, doctor, pero yo solo me enamoro de mujeres casadas. O yo no sé por qué, doctor, yo como mujer solo me enamoro de hombres mayores. Compulsión. Ajá. Y aquí la pregunta, queridas y queridos, no solo por qué buscan comprender, por qué hay ciertas cosas.
actividades o pensamientos que no nos permitimos disfrutar. ¿Mm? ¿Por qué? Ya sea como individuos o como cultura. Hablando de individuos, supongamos, una persona no tiene ningún problema de salud y se prohíbe a sí misma, a sí mismo, un helado de chocolate, una Coca-Cola, un vaso de agua. Se prohíbe a sí mismo ir al baño. ¿Por qué? Ajá. Ya más o menos les di una pista para que ustedes indaguen. ¿Qué ganan ellos al prohibirse determinadas cosas, determinados pensamientos? Ajá. Fíjense eso. Por un lado, entendemos, es que yo no sé por qué, doctor, pero siempre termino pensando en un helado de chocolate. Sé que no tiene nada de malo, es algo inocente, es un helado, pero pienso y pienso y pienso en el helado de chocolate y me molesto conmigo. ¿Por qué? Es muy sencillo, queridas y queridos. El psicoanálisis es eso, es simplemente indagar por qué. Ajá. Nosotros podemos decir, obtiene un placer de eso, pero ¿cuál y por qué? Y esto es lo fascinante, lo que realmente abre las puertas del psicoanálisis a una ciencia, a una indagación. ¿Cómo es que un sujeto humano se configura a sí mismo para que a través de una prohibición se alcance una satisfacción? ¡Pum! Se configura a sí mismo. Aquí no hay ninguna intervención del aprendizaje del medio, no. Es una cuestión diferente. No estamos hablando aquí de víctimas, estamos hablando aquí de individuos poderosos, no los psicoanalistas, sino los pacientes, el ser humano en general. La humanidad tiene más poder del que le gusta reconocer. Esa es parte de la ética psicoanalítica. Ajá. Ahorita vamos a avanzar. Ya leímos este primer párrafo, vamos a la Standard Edition. Nos habíamos quedado aquí. Representaciones hiperintensas. Por ejemplo, en la conciencia emerge con particular frecuencia una representación sin que el decurso lo justifique. El decurso, es decir, lo que está ocurriendo. Ajá. La vida. O el despertar de esta representación está acompañado por unas consecuencias psíquicas que no se comprenden. Con la emergencia de la representación hiperintensa, se conectan unas consecuencias que, por un lado, no se pueden sofocar y por el otro, no se pueden comprender. Desprendimiento de afecto, inervaciones motrices, impedimentos. No escapa al individuo inteligir lo llamativo de este estado de cosas. A ver, aquí no hay nada de insight, fíjense. La introspección en cuanto a al extraño carácter de la situación que se encuentra preso. Miren, esto está bonito. El individuo no carece de observación en cuanto a lo extraño. Ajá. Es decir, lo nota. La persona que lo vive o lo piensa, lo vive o lo piensa, lo nota. Ahí está. Ajá. Ahí no hay introspección, no hay insight. Ajá. Pero, y esto es también importante, queridas, queridos, por favor, sean inteligentes y no consideren en el insight un valor. Ajá. El objetivo del psicoanálisis no es la conciencia, no es el insight, no. El objetivo de un psicoanálisis es la acción. El objetivo de un psicoanálisis no es un pensamiento, es el sujeto. Objetivo. Ajá. No se trata de que, ya supe. Sí, claro.
Yo solo tengo novias casadas o con hijos porque yo tengo un complejo de Edipo muy desarrollado y yo quería, eh, etcétera, ¿no? No es eso, queridas, queridos. Hablarlo es una cosa, actuar es otra. Ajá. Pero ese es justamente algo que al menos yo señalo por mi paso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se me enseñó, no de todos los maestros, sino de algunos que tenían cierto conocimiento del psicoanálisis, que no eran psicoanalistas, eran terapeutas. Los psicoanalistas los conocí después, fuera de la universidad. Ajá. En la universidad me decían, es que inside esto, inside aquello. Ah, ok. Entonces, insight, no. No, no es insight, queridas, queridos. Al menos no de acuerdo al psicoanálisis freudiano. Ajá. Ya después lo que hicieron Melanie Klein, Eric Fromm, etcétera, 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 fueron otras cosas que no fue propiamente psicoanálisis. Vamos a regresar a la traducción por López Ballesteros. Las ideas hiperintensas también ocurren normalmente, siendo ellas las que confieren al yo su carácter peculiar. Fíjense, aquí ya estamos hablando unos primeros pasos hacia la estructura psíquica, la estructura, digamos, de la mente humana que propone Sigmund Freud ya en el psicoanálisis. Ajá. Aquí recordemos que en la primera parte, se las dejo en la descripción, ya estamos hablando de un yo que podemos definir superficialmente como una identidad, como un individuo a cargo de un cuerpo. Y esto es importantísimo, queridas, queridos. Hablar de un yo en psicoanálisis también forma parte de la ética psicoanalítica. Ajá. No estamos hablando de que salud mental, por obra del Espíritu Santo y por mi propia palabrería, tu yo se va a fortalecer. Yo te voy a hacer fuerte, no. Yo te voy a acompañar, yo te voy a psicoeducar, no. No es eso, queridas, queridos. Ya se los dije ahorita. Estamos hablando de un individuo autónomo, no el analista, el paciente. Por eso el psicoanálisis apunta no a una relación bonita donde todos salimos felices y tomados de la mano y salud mental. No, no, queridas, queridos. Sabemos que el sujeto llega dueño de sí mismo aunque tenga 4 o 5 años. Cuando hablamos de que es dueño de sí mismo, queremos decir él o ella, chiquititos, ya reprimen, ya deciden, ya hacen, ya sienten. Y sobre eso no podemos determinar, ni como personas ni como analistas. Es cuestión de indagar, de saber, de buscar conocer cómo es que esa persona se constituye a sí mismo, a sí misma. Repito, no una cuestión del ambiente, sino una cuestión de aquí decido yo. Yo niño, yo niña. Y papá y mamá no tienen la última palabra. Soy yo. Por decirlo de manera directa. Ajá. En cuestión de, eh, fíjense, aquí se empieza a notar algo. En cuestión de la construcción de ese yo. Ajá. Hay, podemos decirlo, dos tiempos. En la misma infancia. Ajá. Yo quiero algo, pero papá y mamá no quieren que yo quiera ese algo. Ajá. Entonces, yo digo que no quiero eso, pero sí lo quiero. Ajá. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a manejar dos discursos? Podemos decir es mentiroso, es hipócrita. No, no se trata de eso, queridas, queridos. Se trata justamente de ubicar una decisión, una división en la voluntad humana misma. Efectivamente,
Ellos o ellas pueden no querer algo que terminan haciendo o diciendo. Ajá. Esto no viene necesariamente por un castigo. Por ejemplo, siendo un niño, me gustaba decir groserías. ¿Hasta qué? Groserías, palabras ofensivas. Hasta que llegó mi mamá y... Ajá. Mamá, está bien, ya no vuelvo a hablar así. Y entonces cada que quiero decir algo, no, 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 queridas, queridos. Porque los niños, las niñas aprenden rápidamente la distancia física. Ajá. Si mi mamá no quiere que yo diga groserías, las digo cuando ella no esté presente. Así de fácil. Ajá. Si mi papá no quiere que yo me meta monedas en la boca, lo voy a hacer cuando él no esté presente y él no me vea. Él no me pueda castigar. Ajá. Entonces, esto, queridas, queridos, se construye también por voluntad propia. Ajá. ¿Pudo haber ocurrido un castigo? Sí, pero eso no hace indefensos a los niños. Y, repito, un castigo por educación, para introducirlos a los niños a un grupo social mucho más grande, la escuela, la familia extensa, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Esta dificultad se explica justamente por esa voluntad escindida o voluntad dividida, que es a partir de lo cual podemos hablar en psicoanálisis de algo inconsciente, algo que vive en mí sin que mi voluntad lo determine, algo que está ahí y que, lo quiera o no, determina de una manera u otra mi conducta o mi pensamiento. Ajá. Y ese es el punto, queridas, queridos. Por eso el psicoanálisis no va al insight y decir, aleluya, hicimos salud mental aquí. No, queridas, queridos. En el momento, justamente, en el que un analista se separa de su analizante, podemos observar cómo fue siempre el analizante quien llegó siendo responsable de sí mismo y se va siendo responsable de sí mismo, de sí misma. El psicoanálisis no cura porque no hubo nada que curar desde un principio. Avanzamos en el texto. No nos sorprenden cuando conocemos su desarrollo genético, es decir, su origen, educación o experiencia, y sus motivaciones, hablando de las ideas hiperintensas. Pero fíjense, también para que podamos contemplar lo que es y no es el psicoanálisis. ¿Por qué el doctor Freud escribió eso? ¿Porque quería o porque eso le dijeron los pacientes? Y, segunda observación, ¿qué necesidad tenían los pacientes de contarle a un extraño acerca de la historia de su pensamiento o de su acto? ¿Por qué? Compréndame, compréndame. Es que yo no sé por qué, pero eso siempre me pasa. Ok, dice el texto. Estamos acostumbrados a ver en ellas el resultado de poderosos y razonables motivos. Las ideas hiperintensas histéricas, por el contrario, nos llaman la atención por su extravagancia. Son representaciones que no producirían efecto alguno en otras personas y cuya importancia no atinamos en comprender o a comprender. El, el ejemplo de es que el helado de chocolate, ajá, es como muy obvio. Y esto es importante también, queridas, queridos. Psicoanálisis no es necesariamente lo que entendemos como psicoterapia para el año 2025. Al menos yo tengo al psicoanálisis como algo mucho más elevado y mucho más funcional que un decir, tú tranquilo, yo te entiendo. No. La mejor falta
que puede ocurrir en una relación analítica es la falta de comprensión del analista. Lo voy a poner así. Retomemos el ejemplo del chocolate. ¿Y por qué un chocolate? ¿Por qué un helado de chocolate? No lo entiendo. Explíqueme. Hábleme del chocolate, hábleme del helado de chocolate. ¿Será nada más por el helado? ¿Será por el chocolate? ¿Será por X, Y o Z? ¿Será porque no comprendo yo? Explíquese. Ajá. Nos parecen intrusas, usurpadoras y en consecuencia ridículas. Imagínense esto. ¿Qué psicólogo, qué psicóloga, qué psiquiatra o médico se reiría de su paciente? Reírse de... Eso es ridículo, pienso yo. Tal vez me equivoque. Ustedes juzguen. Ninguno de estos profesionales que yo conozca se reiría de su paciente frente a él o frente a ella. Y esa clase de actos, por supuesto, no una burla directa, es usted un estúpido, una estúpida, no. O bueno, depende del paciente. Es que en serio, queridas, queridos, ya cuando el psicoanálisis, digámoslo así, se muestra como tal, se muestra como una disciplina aparte de la medicina, podemos descansar no en la ética analítica, sino en el paciente, en la ética del paciente. Ajá. Teniendo en cuenta que jamás le vamos a dar satisfacción, aunque hagamos lo que él quiera, lo que él o ella quieran. Ajá. Por eso les hablaba en un principio de el peligro de atender pacientes alcohólicos o adictos. Ellos van a tratar de imponer su control, su valor sobre el tratamiento. Generalmente lo van a lograr, especialmente cuando la persona que los atiende no tiene ninguna clase de preparación anímica y va a cumplir y va a satisfacer sus propias necesidades con los pacientes, cosa que no es ética en la psicología, pero ocurre, y esperando que el paciente esté feliz, realmente no lo va a hacer. Y los pacientes, mostrándose como poderosos, van a hacer y deshacer del terapeuta lo que quieran. Por eso les digo, queridas, queridos, no busquen ustedes ser psicoterapeutas. La salud mental no existe ni como verdad, ni como valor, ni como política. Y tercero, pongan ustedes el acento no en procurar la felicidad, la salud o la satisfacción de otros, sino la propia. Y descubran eso también ustedes, cómo, aún con conocimiento, aún con experiencia, aún dominando lo que se pueda dominar del psicoanálisis de acuerdo a la experiencia y capacidades propias, descubran cómo la satisfacción se les escapa y el deseo pervive dentro de ustedes, como lo hace dentro de mí, queridas, queridos. Somos seres humanos con o sin psicoanálisis. Ajá. El psicoanálisis me permite todo esto. Esta clase, digamos, de manifestaciones, de expresiones, de conocimientos. Y le agradezco mucho al doctor Freud por todo esto. Pero, recuerden esto, queridas, queridos, los pacientes, los analizantes, son sujetos de deseo. No de su deseo de ustedes, o tal vez si no sé yo. Pero son personas que viven una dinámica permanente al respecto de sí mismas o de sí mismos, aunque sean niños, niñas. Esto quiere decir, como seres humanos, nos vamos a ver a nosotros mismos, frente a nosotros mismos, y haremos algo con eso. Eso que hacemos a veces es justamente
desarrollar síntomas neuróticos para mostrar un poquito del poder que tenemos como individuos y como humanidad. Ajá. Un poquito. Ahí. Y frente a ese poquito de poder, no valen los títulos, no valen los grados académicos, maestrías, doctorados, postdoctorados. Eso le importa poco a un niño, a una niña. Y ahí los niños tienen razón. Ajá. Eh, Frente a ese poder, ¿cómo les explico? Hay formas de trabajar, pero primero hay que rescatar ese poder en uno. Ajá. Dice, bueno, vamos a ver. Esto vamos a leerlo en la Standard Edition. Bueno, se los dejo en pantalla para no interrumpirlos demasiado. Eh, ¿Vale? Vamos a avanzar. La traducción de Luis López Ballesteros. Uno, dos, tres. Si quieren pausarlo, ya voy a regresar. Repito, las ideas hiperintensas histéricas nos parecen intrusivas, usurpadoras y en consecuencia ridículas. ¿Cierto? Por consiguientes, la compulsión histérica es incomprensible en primer lugar, en segundo lugar, refractaria, es decir, no cede a toda elaboración intelectual. Tercero, incongruente en su estructura. Esto está bello. Y les pido eso, queridas, queridos. Si ustedes en su actuar clínico o con las personas a su alrededor dicen, eso es ridículo, eso es tonto, eso es infantil. Ajá. Sepan que por el hecho de sentir, no por el hecho de hablar, no por el hecho de pensar, por el hecho de sentir, manifestar su decir, los va a hacer objeto de las emociones ajenas. Es decir, ya sé que eso es tonto, sé que soy un tonto. Bueno, no es lo que quería decir, pero, bueno, sí. Este, no tenemos, queridas, queridos, que cargar al otro. Eso es inhumano, de hecho. Eso es atentar en contra de la conciencia y de la civilización del otro. No son niños, y aun cuando son niños, ellos tienen que hacerse responsables de sí. Ajá. Se trata justamente de eso, queridas, queridos. Cuando les digo el psicoanálisis apunta al sujeto, no al pensamiento, no a la conducta, no a la salud mental, sino yo conmigo, yo, yo frente a mí. Dice el texto, existe una compulsión neurótica simple que puede ser confrontada con la histérica. Así, por ejemplo, supóngase que un hombre haya corrido peligro de caer, haya corrido peligro de muerte al caer de un coche y que desde entonces se sienta impedido de viajar en coche. Semejante compulsión es comprensible, en primer lugar, pues conocemos su origen. Segundo punto, es congruente, pues la asociación con el peligro justifica la vinculación del viajar en coche con el miedo. Ajá. Tampoco esta compulsión es, sin embargo, susceptible de ser resuelta por elaboración intelectual. Aquí, justamente. Esto es algo que quería mencionarles desde acá. Una persona, entre comillas, normal, si se puede denominar así. De hecho, esto es algo que hacemos todos los días. Podemos encontrarnos cada día que tenemos miles de pensamientos, tal vez cientos de miles, ajá, tal vez. Pero el curso del pensamiento es justamente que se van, que se alivian. Permítame un segundito. Tengo que ir. Ah,
Queridas, queridos, les estaba hablando del cuerpo y me dieron unas ganas impresionantes de ir al sanitario. Pero es justamente eso, queridas, queridos. Uf, hay veces que el cuerpo habla y no queremos escucharlo. Hay veces que el cuerpo nos pide cosas y nosotros decimos, no, bueno, sí tengo ganas, pero no, ahorita no. Una cerveza, conocer a alguien nuevo, ir al baño. Algo que, por ejemplo, se asoma mucho y tiene mucha relación con la histeria, en la actualidad son los descuidos de pequeñas molestias. Es que tengo un par de días que siento como que me raspa la garganta. No, no pasa nada, no pasa nada. Ya dejé de fumar. No es que yo fume, es un ejemplo, ajá. Ya dejé de fumar y descuido. Pasan 2, 3 semanas. Esa pequeña molestia en la garganta, poquito a poquito se fue convirtiendo en una severa infección en la garganta. Dolor en la rodilla, dolor en las articulaciones. Nos acostumbramos a vivir con dolor, con pequeñas molestias, porque si atendemos cada molestia, nunca haríamos nada. Ajá. O estaríamos a cada rato con el doctor. Justamente. Hablamos de histeria con esta otra afección muy presente, muy actual, llamada, por un lado, la somatización, pero por otro lado, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Siempre se me va esa palabra. Algo tengo que esconder ahí. Eh, somatización. No me acuerdo ahorita. Vamos a avanzar en la lectura. Estábamos hablando de... lo retomamos, ¿vale? Ah, sí, el caso de el hombre que tiene miedo a los viajes en coche. Ajá. Susceptible de ser resuelta por elaboración intelectual. El ejemplo que acabo de vivir. Yo no tenía ganas de ir al baño cuando empecé este video y de repente el video me lleva a hablar de cuerpo, de cuerpos y empiezo a sentir cierta presión en la vejiga y dije, espera, no es tanto, sí, sí tenemos que interrumpir y pum. Vámonos. Rápidamente pasamos al sanitario. Ajá. No todo, queridas, queridos, es susceptible de ser resuelto intelectualmente. Hay ideas que justamente surgen y mueren. Nacen, llevan a determinado lugar abstracto, a determinados pensamientos o sentimientos y se van. Pero, justamente, hay ideas, hay sentimientos, pensamientos, fantasías que tienen que ser llevadas, por ejemplo, a una llamada. Ejemplo, papá, mamá, los quiero mucho. No se los había dicho, pero un mensaje, hablar con el vecino y decirle su música está muy alta. He luchado mucho para no decírselo porque no quiero parecer tan demandante o tan irreflexivo, pero su música es muy alta, por ejemplo. Realmente no, no es mi sentir, al menos no mío. Pero sí hay vecinos que a veces se molestan con el vecino que tiene su música alta, ¿no? Y estos actos, ajá, actos que pueden ser muy sencillos y que llevan a acabar con una obsesión. O, mejor dicho, vamos a hablarlo desde el punto de vista energético, libidinal, pulsional. Un pensamiento fantasía, una representación, una idea, ajá, se vuelve hiperintensa porque tiene mucha energía. Pero no es el mundo, no es el analista quien determina lo que un ser humano hace con su propia energía. Esa hiperintensidad ocurre porque un sujeto
digámoslo así, le ha dado mucha de su propia energía a un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Ni él ni ella lo saben. Por supuesto, como analistas no lo sabemos. El chiste es descubrirlo. A veces se descubre en la sesión de análisis, a veces se descubre entre sesiones de análisis. Ajá, es energía. Y en estos ejemplos, puede ser que mi molestia hacia el vecino se solucione con papá te amo, papá te extraño, papá ¿cómo estás? Y ya, no hay más, no es necesaria otra cosa. Pero, hablando de la elaboración intelectual, por favor, les repito, no la, su- no la sobreestimen, no la hagan más importante. El análisis no es sobre elaboración intelectual. El análisis es descubrir el acto que es necesario para que esa intensidad se elimine. Y por supuesto, al eliminar la intensidad no quiere decir que el sujeto sea feliz y aleluya, salud mental. No, esa intensidad es una posibilidad humana. Ajá. Esa hiperintensidad se la va a llevar el individuo a sus propios actos, a su propia vida. Y por supuesto, no se trata de prevenirlo de los mil y un cosas que pueden salir mal. Se trata de prepararlo a él o ella, adulto o niño, para que haga algo con eso, para su propio beneficio. Ajá. No es un tratamiento moral el psicoanálisis. No es que les vayamos a decir a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Se me ocurre otro texto que también será muy conveniente para esta descripción que estoy haciendo del psicoanálisis. Análisis terminable e interminable del doctor Sigmund Freud. Les dejo entonces la interpretación de los sueños, el análisis de Dora, análisis terminable e interminable. Vamos a continuar, queridas, queridos. Entonces, hablando de la compulsión, no se trata de decir, no se trata de que, ya lo comprendo. No. Número dos, más dicha característica de que la compulsión no puede ser aliviada pensando, no se trata de llegar a una conclusión adecuada, no. Dicha característica no puede ser considerada como absolutamente patológica, pues también nuestras ideas hiperintensas normales suelen ser insolubles por la reflexión. Ándale, esto está interesante. Nuestras ideas, querido doctor Freud, ¿será que usted quiere esconder su compulsión, su obsesión? No, queridas, queridos, acuérdense también una cosa. Estamos estudiando un texto antes del psicoanálisis, antes de que el doctor dijera, ya, eso de la salud no es posible en determinados casos. Ahí donde hay voluntad, hay un deseo. Y donde hay un deseo, hay un compromiso del sujeto con su familia, consigo mismo incluso. Ajá. ¿Qué tal, queridas, queridos? Sí, la psicología, la psiquiatría, la medicina empieza a desarrollarse sin una psicopatología. ¿Eso sería posible? Que los médicos, que los psiquiatras, que los psicólogos hablaran de otra cosa que no fuera salud mental. Yo insisto que sí, queridos, queridas. No porque odie a la psicología, psiquiatría o medicina, sino que es necesario destacar la responsabilidad que tenemos como individuos de procurarnos nuestra salud o de señalar que podemos disfrutar o usar de una enfermedad. Ajá. Disfrutar o usar. Usar como para en el mundo que me quiero bajar. Me enfermé de la gripe y por lo tanto hoy no voy a trabajar. No me importa. Por ejemplo. Ajá. Regreso al texto. Nos habíamos quedado aquí. Estaríamos tentados de negar a la compulsión histérica todo carácter patológico, si la experiencia no nos demostrara que tal compulsión histérica
Solo persiste en una persona normal durante un breve espacio a partir de su causación, desintegrándose luego gradualmente. La persistencia de una compulsión es patológica, pues, y traduce una neurosis simple. Ajá. Es decir, efectivamente, podríamos hablar de que la salud mental o la enfermedad mental son grados, son convenciones. Ajá. Podríamos decir que eh, todos somos así, a veces intensos. Ujú. Sin embargo, dice Freud, hay gente que se sostiene, digámoslo así, en esa intensidad. ¡Pum! Años. Entonces, queridas, queridos, ante mi pregunta, me quedé callado por un momento por eso. El hecho de que sostengamos para el año 2025 un discurso permanente y pienso yo tan inhumano como el de la salud mental, quiere decir que eh, no hay ninguna, ¿cómo decirlo? Nada que podamos hacer al respecto. Yo sostengo que sí. A ver, quiero explicarme mejor. El doctor Freud ahorita está señalando gente que efectivamente tiene un acto o un pensamiento por mucho tiempo y no lo quiere tener. Ajá. La persistencia de una compulsión es una enfermedad. Ajá. Y esa enfermedad, tiempos de Freud, 1895, es una neurosis simple. Ujú. Les he dicho, revísenlo ustedes. Busquen neurosis en la clasificación internacional de enfermedades que pueden entrar. Es gratuito. Ajá. Es por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y les va a aparecer neurosis, historia. Pero como tal, no les va a aparecer síntoma de neurosis. Pum, 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 pum. ¿Por qué? Pues porque ya no está en los manuales diagnósticos. Ajá. Pero sí está la anorexia, sí está la bulimia, sí están las adicciones, sí están las compulsiones. No hay neurosis, pero hay todo lo demás. Ajá. Supongamos por un momento que, por presión política, efectivamente la psiquiatría, la psicología, deje de hablar de salud mental. ¿Eso elimina los síntomas? Pero no está en la medicina, no está en la psicología ni en la psiquiatría. El hecho de que una persona tome sus síntomas y, por ejemplo, los empiece a disfrutar. No está en un otro, no está en el Estado, no está ni en el psicoanalista, ni en el psiquiatra, ni en el psicólogo. Que una persona se dé a sí mismo el permiso de ir a comer un helado de chocolate. Ajá. Ahora, es un helado de chocolate. El mundo no se va a detener si una persona accede a su helado de chocolate. Ajá. Por ponerles un ejemplo. Para él o para ella podría ser un mundo diferente, sí o no. No lo sabemos. Entonces, ¿hay o no hay enfermedad mental, queridas y queridos? Yo sostengo que no. Es mi postura. Y aquí, por supuesto, es una mera introducción a mi postura. Es una mera introducción a mi obra. Una mera introducción a mi ética personal y profesional. Ajá. Una cosa es eso y otra cosa es que yo
perdone todo a la gente que me rodea. Falso. No se trata de que haya o no haya enfermedad mental. Uno como ser humano no pueda poner condiciones para la convivencia con otros seres humanos. Ajá. Las condiciones, lo queramos o no, son necesarias para que yo, como individuo, pueda convivir con personas. No tengo que relacionarme con todo el mundo. Tampoco tengo que ser del agrado de todo el mundo. Ajá. Y de ahí pasamos a las leyes. Pero no, yo creo que eso lo dejo para otro momento, para otro video específico donde hablemos de eso. Ajá. Es parte de mi línea de pensamiento, es parte de mis investigaciones, queridas, queridos. Vamos a ver esta, estos dos párrafos en la Standard Edition. La compulsión histérica es, entonces, en primer lugar, incomprensible. Segundo lugar, insoluble mediante el trabajo de pensar. Tercer lugar, incongruente en su ensambladura. Existe una compulsión neurótica simple, que es lícito poner en contraste con la histérica, es decir, comparar. Por ejemplo, un hombre se ha arrojado de un carruaje corriendo peligro y después no puede viajar más en carruaje. Fíjense, en el otro era coche, aquí hablaba de un carruaje. Creo que esta es más históricamente adecuada. No había coches, no o tantos coches de motor de gasolina en aquellos tiempos, pero carruajes había. Ajá, 1800. Esta compulsión es, número uno, comprensible, pues tenemos noticia de su origen, y número tres debe ser. Número dos, incongruente, pues la asociación con el peligro justifica el enlace entre viajar en carruaje y el miedo. La nota número, miren, ese fue un error de Freud, no de los traductores. Mm, ay, no sé, no le entiendo la verdad. A esta nota al pie de página, esto de aquí. Yo pensé, debe ser dos, pero miren, esto es un buen ejemplo de por qué la Standard Edition a veces es tan limitada. Y gracias, Strachi, pero no nos sirve de nada eso. Dice el texto. Pero tampoco ella, la compulsión, es soluble mediante el trabajo de pensar. Este último carácter no se puede llamar totalmente patológico. También nuestras ideas normales hiperintensas son a menudo insolubles mediante el trabajo de pensar porque no tenemos que pensarlo todo. En cuanto a la compulsión neurótica, en modo alguno se la tendría por patológica si la experiencia no mostrara que en el hombre sano perdura breve lapso tras el ocasionamiento y luego se disipa con el tiempo. Ejemplo real, queridas, queridos, en alguna ocasión salí a pasear con mi perro, de regreso eran alrededor de las... Ah, no es verdad, yo venía del trabajo. Venía yo del trabajo, venía yo distraído, chateando, WhatsApp, compañeros, familia, bla, bla, bla. Y de repente, afuera de mi casa, siento... chic, chic. Yo pensé, son amigos, me están bromeando. Quise voltear para ver qué amigo me estaba jugando la broma y no, descubrí que era una pistola de verdad. Ajá. Era un asalto, me quitaron mi celular, me quitaron mi mochila y ¡fum! Se fueron en menos de 10 segundos. Ajá. ¡Pum! Por supuesto, después de una experiencia así, uno sale con miedo. Ujú. Pero, poco a poco, el tiempo borra eso. El tiempo te ayuda a eso. Estamos viendo cómo hay experiencias reales tras las cuales hay, digámoslo, consecuencias reales, pero esas consecuencias, esa intensidad, se va aliviando con el tiempo. Hoy no tengo tanto miedo de salir. Vaya, salgo. Ujú. Poco a poco. El tiempo te ayuda. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es miedo, por ejemplo, al cáncer de piel porque el sol está muy alto, hace mucho calor, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Eh, eh, yo no tengo, bueno,
En este ejemplo, la persona no tiene historial de cáncer, su familia no tiene nada, y sin embargo, él o ella tienen miedo de salir. Y curiosamente tampoco trabajan por lo tanto. Ajá. Pueden incluso apelar a un diagnóstico psiquiátrico, médico y hasta obtener una pensión de por vida, siempre y cuando tengan miedo de salir porque el sol les da y les puede dar cáncer. ¿Me explico? Ajá. Dice el texto, entonces la perduración de la compulsión es patológica. Ajá. E indica una neurosis simple, nota número 6. Esta expresión no fue usada habitualmente por Freud en ninguno de sus estudios que efectuó en esta época sobre la clasificación de las neurosis. Aparece en su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. Se los dejo en la descripción. Ya para este momento los tenemos en Standard Edition y Luis López Ballesteros. 1896, donde lo aplica a las que más adelante denominó neurosis actuales, la neurastenia y la neurosis de angustia, por oposición a la psiconeurosis, la histeria y la neurosis obsesiva. No obstante, parecería que en el presente contexto emplea la frase en sentido distinto. ¿Ok? A ver, estamos ya a una página y un poquito más. Bueno, aquí son casi 2 páginas. Standard Edition. Ajá. Vamos a darle eh, a la lectura. Mm, aquí está. Ahora bien, dice López Ballesteros, nuestros análisis demuestran que una compulsión histérica queda resuelta en cuanto es explicada. ¿Cómo es eso, querido? Es decir, en cuanto se la torna comprensible. ¿Para quién? Fíjense, esto luego sería descontextualizado para hacer del psicoanálisis una terapia orientada psicoanalíticamente. Ajá. Hablando de mi experiencia en México. Ajá. Estas psicoterapias orientadas psicoanalíticamente toman palabrejas de la obra de Freud para buscar que la gente entienda. ¿Entienda qué? Para buscar que la gente no tenga síntomas. ¿Y eso para beneficio de quién? ¿De los pacientes? ¿Y qué tal si esos síntomas que desaparecen luego vuelven a aparecer? Es que ya recayó y hay que entrarle a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos mejor, ¿no? No, queridas, queridos, no se trata de eso. Aquí, nalgada para el doctor Freud, porque esto deja abiertos un sinnúmero de hechos, de situaciones que solo lo harían padecer a usted, doctor Freud, y por supuesto terminan por hacer del psicoanálisis un remedio de terapia más del mercado de la autoayuda. Ajá. Queridas, queridos, repito, enfatizo, análisis terminable e interminable. ¿De qué se trata? No solo el psicoanálisis, sino la psicología, la psicoterapia. ¿Qué es lo que está buscando la cultura en general de las personas? ¿Por qué la gente enferma? Pero no solo eso. ¿Por qué la gente es como es? Pero más allá, ¿por qué nos sostenemos como civilización? Dice el texto. Así, estas 2 características, ya lo voy a dejar así, serían esencialmente una y la misma. Explicar y desaparecer, resolver una compulsión. Ajá. Pero aquí no explica usted, querido Freud, quién tiene que comprender, el analista
el doctor o el paciente. ¿Y qué es lo que tiene que comprender? Ahorita no ha explicado usted qué es lo que explica, cómo explica usted, pero bueno, seguramente de eso tratará el resto del texto. En el curso del análisis, y enfatizo, no dice en el curso del tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, no, análisis. También llegamos a conocer el proceso en el cual ha surgido la apariencia de absurdidad e incongruencia. El resultado del análisis es, en términos generales, el siguiente. Ok. Yo creo que solo este párrafo solo se los voy a mostrar 5 segundos. No lo voy a leer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a avanzar, ¿vale? Creo que esta parte del texto es comprensible. Antes del análisis, A es una idea hiperintensa que irrumpe demasiado frecuentemente a la conciencia y que, cada vez que lo hace, provoca el llanto. El sujeto no sabe por qué la idea A le hace llorar. Considera que es absurdo, pero no puede impedirlo. Otro párrafo que se los voy a mostrar, que es casi casi lo mismo, idéntico, las dos traducciones. Ajá. Después del análisis, se ha descubierto que existe una idea B, que con toda razón es motivo de llanto y que con toda razón se repite a menudo. ¿En dónde estaba esta idea B? En el sujeto, en quien concibe la idea A como incomprensible, absurda y que le genera llanto, no en el analista. Entonces, aquí, queridas, queridos, el análisis no es una fórmula mágica a través de la cual el analista diga, ahí está la idea B y es por eso que llora. No, esa idea B es descubrimiento del paciente, del analizante. Repito, después del análisis, se ha descubierto que existe una idea B que con toda razón es motivo de llanto y que con toda razón se repite a menudo, mientras el sujeto no haya realizado contra ella cierta labor psíquica harto complicada. ¿Complicada para quién? Para el sujeto mismo. El ejemplo, papá, te amo, te extraño, puede ser algo completamente descabellado, queridas y queridos. En mi libro, que le voy a cambiar el nombre a El origen de la ley, eh, menciono que para ciertas personas, una mota de polvo, un granito de arena, puede tener el mismo peso que una montaña. Hay que entender lo psíquico para poder comprender esa clase de dificultades. Ajá. El efecto de la idea B no es absurdo, le resulta comprensible al sujeto y aún puede ser combatido por él. Ajá. Pregunta seria, queridas y queridos. ¿Por qué alguien, hombre, mujer, adulto o niño, tendría dificultades en decirle a su padre que lo ama? Pregunta capciosa, pregunta con toda la intención de ponerlos a ustedes en el primer lugar. Ajá. No es que esas palabras sean difíciles por sí solas. Nosotros, como seres humanos, que tienen sentimientos hacia papá, mamá, etcétera, 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 parejas, hermanos, perros, gatos, somos quienes dificultamos lo más sencillo. Dice el texto, la idea B guarda cierta relación particular con la idea A, pues alguna vez hubo una vivencia que consistía en B más A. En ella, la idea A era solo una circunstancia accesoria, mientras que la idea B era perfectamente apta para causar dicho efecto permanente. La reproducción de este suceso en el recuerdo se lleva a cabo ahora como si la idea A hubiese ocupado el lugar de la idea B.
Antes de continuar, fenómeno que en la interpretación de los sueños conoceríamos como desplazamiento. Oh, desplazamiento y... Oh, se me olvidó. Una idea sustituye a la otra. Condensación o desplazamiento. El otro fenómeno es una idea puede tener como tras de sí no a otra idea, sino a muchas otras. Condensar. Ajá. Desplazamiento. La idea B transfiere o desplaza a la idea A toda su carga afectiva. Ajá. La idea A, continúa el texto, se ha convertido en un sustituto, en un símbolo de la idea B. De ahí la incongruencia. La idea A es acompañada de consecuencias que no parece merecer, que no se le adecúan. Ahora, nota 178. Después de los estudios sobre la histeria que encontrarán en la descripción, Freud solo excepcionalmente volvió a usar el término símbolo en este sentido. Ok, miren, ahorita creo que esto se entiende. Se los voy a mostrar en la Standard Edition. Me equivoqué, es esto de aquí arriba. Ajá, vamos a la Standard Edition. Ah, miren, es todo esto. Se los dejo en la pantalla. 3 segundos. Dos, uno. Y regresamos a la traducción por López Ballesteros. Dice el texto. También normalmente tiene lugar la formación de símbolos. El soldado se sacrifica por un trapo de colores izado en una pértiga, porque el soldado, no, perdón, la bandera, que es básicamente un trapo, ha llegado a ser para él símbolo de la patria, y a nadie se le ocurriría considerarlo por eso como neurótico. Pero el símbolo histérico funciona de distinta manera. El caballero que se bate con el guante de su dama sabe, en primer lugar, que el guante debe toda su importancia a la dama, y en segundo lugar, su veneración del guante no le impide en modo alguno pensar también en la dama y rendirle servicio de otras maneras. Es decir, aquí que se bate. Mm, por supuesto, esto podría ser no solo descontextualizado, sino también, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como personas, como individuos o como civilización, no solo construimos símbolos de patrias, sino también que en nuestras relaciones con otras personas podemos construir símbolos. Ajá. Podemos, por ejemplo, que una hoja de papel simbolice todo una relación afectiva o laboral. Ajá. Dice el texto, el histérico que es presa del llanto a causa de la idea A, en cambio, no se percata de ello, no se percata de que ello se debe a la asociación de A con B, y la misma idea B no desempeña el menor papel en su vida psíquica. Aquí la cosa ha sido totalmente sustituida por el símbolo, ajá, el intermediario. Se los dejo en la pantalla, ese párrafo. Ajá. Eh, También esto de James Strachey se los dejo en pantalla. Ahí se mencionan los estudios sobre la histeria y la 10ª conferencia de introducción se las dejo en la descripción por puro placer. Ajá. Conferencia 10. Conferencia de introducción. Mm, Vamos a regresar a la estándar, digo, a la traducción por López Ballesteros. Ajá. Esto está bonito. Me gustó em, esa frase. El símbolo ha sustituido por completo a la cosa del mundo. Símbolo. Hay veces que nuestras vidas enteras se las debemos a los símbolos. Regresamos al texto, ¿vale? Están viendo la Standard Edition, pero vamos a leer la traducción de López Ballesteros.
¿Mm? Mm, nos habíamos quedado aquí. Esta afirmación es cierta en el sentido más estricto. Cada vez que desde el exterior o desde las asociaciones actúa un estímulo que debería en propiedad caracterizar la idea B, es evidente que en su lugar aparece la idea A, en consecuencia, al punto de que la naturaleza de la idea B puede inferirse fácilmente de las motivaciones que tan extrañamente suscitan la emergencia, el nacimiento, la aparición de la idea A. Ajá. Cabe formular estas condiciones expresando que la idea A es compulsiva. ¿Por qué? Y la idea B está reprimida. ¿Por qué? Por lo menos en la conciencia. Pero aquí estos por qué que yo estoy introduciendo es para poner el acento no en la teoría, no en Freud, sino en el paciente, en quien genera esa dinámica. ¿Por qué algo es compulsivo? ¿Por qué algo es reprimido? Eso no depende del analista, eso no depende de la teoría, eso depende de una dinámica viva, queridas y queridos. Dice el texto. El análisis ha llevado al sorprendente resultado de que a cada compulsión le corresponde una represión, que para cada irrupción excesiva a la conciencia existe una amnesia correspondiente. Entonces, si le preguntamos al paciente por qué, no sé, y no me pregunte eso. ¿Por qué? Eh, es que, queridas, queridos, aquí dice amnesia y decimos, pobrecito, no lo va a recordar. Falso, no se trata de eso, queridas, queridos. No es que el recuerdo traiga la comprensión automáticamente, es que esa represión existe como un acto voluntario. Ajá. Y esa amnesia puede ser la forma en la cual se le presente al médico, psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, una relación causal entre sujeto y represión. Dice el texto, para finalizar. Bueno, esto lo vamos a ver rápidamente, solo lo vemos. Ajá. Vean, esto ya no lo voy a leer, lo están viendo en pantalla. Pueden ustedes leerlo si quieren, si no, vamos a avanzar y finalizar este video con estas palabras del traductor Luis López Ballesteros, palabras de Sigmund Freud. El término hiperintenso traduce características cuantitativas, no medibles precisamente, pero sí que se pueden observar, y es lógico suponer que la represión tenga el sentido cuantitativo de una sustracción de cantidad. Ahí regresamos a la postura del proyecto de psicología. Ajá. Cantidad externa, pero que también se traduce en cantidad de energía interna. Manejo de la atención, manejo del pensamiento. Ajá. Así, la suma de ambos, es decir, de la compulsión más la represión, equivaldría a lo normal. En tal caso, solo la distribución de cantidad estaría alterada. Algo se le ha agregado a la idea A que le ha sustraído a la idea B. Es decir, la idea A recibe de la idea B algo que no lo sé, pero por algo es hiperintensa. Ajá. Se trata de investigar qué es lo que recibió la idea A de la idea B. Ajá. El proceso patológico es un proceso de desplazamiento, tal como como hemos llegado a conocerlo en los sueños, o sea, un proceso primario. Queridas, queridos, vamos a detenernos aquí para continuar el próximo miércoles con Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo, y el día viernes con Vida y obra de Sigmund Freud, que ya estamos prontos a acabarlo. Yo espero que antes del 2025 acabemos la biografía oficial del doctor Sigmund Freud. Por el momento, cuídense mucho, nos estamos viendo en otros videos.
Bye.